No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando ropa o regresando del trabajo, mirando el reloj después de un día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te va a sorprender. El silencio en la mansión de los Herrera en la colonia Polanco era de esos que resuenan en el pecho, pesado como la neblina invernal que baja del Ajusco. No era solo quietud, era el silencio de un hogar que había olvidado cómo respirar. Mateo Herrera, de 9 años, se sentaba junto a los ventanales del penthouse de su padre, viendo los peceros y taxis amarillos arrastrarse como hormigas 40 pisos abajo, sus pequeños dedos presionados contra un cristal tan frío que parecía tallado de su propia soledad. El niño no había dicho una palabra en 2 años, no desde la mañana en que su madre, Carmen, le había susurrado adiós desde una cama de hospital que olía a desinfectante y rosas marchitas. El cáncer se la había llevado lentamente, devorando primero su risa, después sus historias y finalmente su voz, la misma voz que una vez llenó este monumento de mármol con canciones y calidez. Ahora la mansión se alzaba como un hermoso cadáver, toda candelabros de cristal y tapetes persas, pero vacía de todo lo que hace de una casa un hogar. Ricardo Herrera, el padre de Mateo, había construido un imperio de 300 millones de pesos a través de inversiones despiadadas en la bolsa mexicana y portafolios de criptomonedas que se multiplicaban como conejos en primavera. Sus activos se extendían por bienes raíces en la Roma Norte y Santa Fe. Sus tenencias de Bitcoin solas valían más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Pero toda esa riqueza no podía comprar de vuelta la sonrisa de su esposa o desbloquear la voz de su hijo. El niño se había vuelto un misterio que el dinero no podía resolver. Los terapeutas caros venían y se iban como las estaciones. El doctor Hernández con sus lentes gruesos y teorías secas, la Miss López con sus tarjetas coloridas y entusiasmo forzado, el señor Chen con sus técnicas de meditación que se estrellaban contra la muralla impenetrable de Mateo. Lo intentaron todo: modificación de conducta, terapia de juego, clases de arte, hasta un especialista de Suiza que cobraba 100,000 pesos por sesión. Cada profesional se fue con la misma conclusión: Mateo Herrera era inalcanzable. El trauma lo había sellado dentro de sí mismo como una carta que nunca debía ser abierta. Ricardo observaba desde su oficina de cristal, rodeado de certificados bursátiles y estados de cuenta, mientras otra tutora empacaba sus materiales y negaba con la cabeza derrotada. Su hijo se sentaba en el salón de música, mirando el piano Steinway que una vez llenó sus tardes con las melodías de Carmen. Ahora permanecía silencioso, su superficie de ébano reflejando nada más que vacío. El millonario se enterró más profundo en el trabajo, siguiendo obsesivamente sus inversiones, viendo números bailar en pantallas de computadora, mientras su hijo desaparecía más profundo en el silencio. El personal de la casa se movía por las habitaciones como fantasmas. La señora Mendoza, la gobernanta severa que había trabajado para la familia durante 15 años, caminando de puntitas alrededor de Mateo como si fuera a quebrarse en cualquier momento. Don Felipe, el mayordomo, pulía la plata con precisión mecánica, su rostro una máscara de indiferencia profesional. La cocinera preparaba comidas elaboradas que Mateo apenas tocaba, dejando platos de exquisiteces sin tocar que alimentarían a una familia de 4. Todos habían perdido la esperanza, todos excepto María. María González se bajaba del metro en Polanco cada mañana a las 6:30, su bolsa de piel gastada apretada contra el pecho como armadura. Había viajado desde su pequeño departamento en la Doctores, donde las paredes eran delgadas y las sirenas nunca dormían, donde sus vecinos conocían las penas de cada quien y los niños jugaban en calles que habían visto demasiado. A los 32 años, María se portaba con una dignidad que la pobreza había tratado, pero no logrado quebrar. Sus manos contaban la historia de su vida, callosas por años de limpiar las casas de otros, cicatrices de una infancia pasada ayudando a su abuela a lavar ropa en una lavandería de Tepito que olía a detergente y sueños aplazados. Sus ojos oscuros tenían profundidades que hablaban de pérdida y resistencia en igual medida. Había perdido a su hermano menor Miguel en las calles 3 años atrás, un niño que había escogido el dinero fácil de vender drogas
sobre el camino largo del trabajo honesto. Su funeral había sido la última vez que María había llorado en público. Ahora guardaba sus lágrimas para la privacidad de su baño, donde la regadera podía lavar tanto la tristeza como la evidencia de su dolor. Ricardo Herrera había contratado a María casi por accidente. Su gobernanta anterior había renunciado de repente, abrumada por la atmósfera opresiva de duelo que colgaba sobre la mansión como smog. La agencia de empleos había enviado 3 candidatas. Una mujer irlandesa de mediana edad, con referencias impecables, que echó un vistazo a la mirada vacía de Mateo e inventó excusas sobre otra oportunidad. Una señora alemana severa que habló de disciplina y estructura en tonos cortantes que incomodaron a todos. Y finalmente María. Había llegado usando su mejor vestido, una prenda azul marino que había comprado de segunda mano y alterado ella misma, su pelo negro espeso recogido en un chongo pulcro, su currículum impreso en papel que realmente no podía costear. Ricardo apenas había mirado sus credenciales, más interesado en los reportes trimestrales extendidos sobre su escritorio de caoba. Su patrimonio neto había subido otros 12 millones de pesos ese mes. Su portafolio diversificado funcionando hermosamente, mientras su vida personal se desmoronaba como el periódico de ayer. Las referencias de María eran adecuadas. Había trabajado para 3 familias en Las Lomas, limpiando residencias donde vivían artistas y abogados exitosos con sus hijos y Golden Retrievers. Era confiable, callada y, más importante, disponible inmediatamente. El salario que le ofreció era generoso según sus estándares, 30,000 pesos a la semana, más dinero del que había ganado jamás en su vida. Para Ricardo era dinero suelto, menos de lo que gastaba en vino para una sola cena. El puesto requiere discreción, le había dicho, su voz fría como los pisos de mármol bajo sus pies. Mi hijo tiene necesidades especiales, no responde bien a la interacción. Usted debe mantener la casa, preparar comidas sencillas y, por lo demás, mantenerse invisible. ¿Está entendido? María había asentido, aunque algo en su tono hizo que se le apretara el pecho. Había trabajado para familias difíciles antes, gente rica que le hablaba como si fuera un mueble, que dejaban desórdenes a propósito para probar su paciencia, que discutían sus secretos frente a ella como si no fuera completamente humana. Pero había algo diferente sobre el dolor en la voz de Ricardo Herrera, una herida tan profunda que teñía todo a su alrededor de gris. La primera semana se sintió como caminar por un museo después de la hora de cierre. La mansión se extendía por todo el último piso del edificio, con habitaciones que parecían servir para nada excepto mostrar riqueza. Tapetes orientales de Persia cubrían pisos de mármol italiano. Bocetos originales de Diego Rivera colgaban en paredes que nadie miraba. Un comedor que podía sentar a 20 personas juntaba polvo mientras Mateo comía tazones solitarios de cereal en la cocina. María se movía por estos espacios como un fantasma cuidadoso, sacudiendo superficies que apenas necesitaban limpieza, puliendo espejos que reflejaban solo vacío. Mateo aparecía y desaparecía como un espejismo. Lo vislumbraba, sentado en la biblioteca con un libro cerrado en el regazo, parado en ventanas que daban al bosque de Chapultepec como un prisionero contemplando escape, acostado en el piso de su recámara trazando patrones en el tapete persa con un dedito. Nunca reconocía su presencia. Cuando ella entraba a una habitación, él se iba sin sonido, sus pies descalzos no haciendo ruido en los pisos caros. El otro personal trataba a María con la frialdad particular reservada para forasteros que podrían amenazar sus posiciones cómodas. La señora Mendoza, la gobernanta jefe, observaba cada movimiento de María con ojos como halcón, dando vueltas sobre su presa. Encontraba falta en todo: la forma en que María doblaba las toallas, las marcas de productos de limpieza que prefería, hasta la velocidad con que trabajaba sus tareas diarias. En esta casa, declaró la señora Mendoza durante el segundo día de María, su acento chilango filoso como cristal roto, mantenemos ciertos estándares. Confío en que entienda que su trasfondo no baja nuestras expectativas. El comentario pegó como una bofetada, pero María lo absorbió sin reacción. Había aprendido hace mucho que la dignidad no era algo que otros pudieran quitarte.
Era algo que tenías o no tenías. Don Felipe, el mayordomo, era más sutil en su desdén. Reacomodaba cosas que ella acababa de organizar. Luego expresaba sorpresa al encontrarlas fuera de lugar. Hablaba de ella en tercera persona aún cuando estaba presente, diciéndole a la señora Mendoza: «Tal vez no entiende nuestros métodos aquí». La cocinera, una mujer francesa mayor llamada Delphine, abiertamente resentía tener que explicar las preferencias dietéticas de la familia a alguien que consideraba debajo de su posición. Pero el trato más cruel venía de la tutora actual de Mateo, la doctora Margaret Whitfield, una mujer de pelo plateado y credenciales de Harvard que cobraba 6,000 pesos por hora. La doctora Whitfield había estado trabajando con Mateo por 6 meses con poco progreso, y la presencia de María parecía representar algún tipo de amenaza a su autoridad profesional. Se empeñaba en hablar fuerte sobre personal no calificado y la importancia de mantener límites terapéuticos cada vez que María estaba al alcance del oído. Las críticas se deslizaban de María como lluvia de un abrigo bien aceitado. Había crecido en un mundo donde sobrevivir significaba desarrollar piel gruesa y un sentido inquebrantable del valor propio. Su abuela, que la había criado después de que sus padres regresaran a El Salvador, le había enseñado una lección simple. «Mija, deja que midan tu valor por su ignorancia. Tu valía no está determinada por su habilidad de verla». En su 10º día en la mansión, algo se movió como placas tectónicas, moviéndose profundo bajo la tierra. María estaba limpiando el salón de música, un espacio que se sentía particularmente embrujado, cuando notó a Mateo sentado en la banca del piano. Sus pies no alcanzaban el piso y sus manos flotaban sobre las teclas sin presionarlas, como si estuviera leyendo música escrita en un idioma que había olvidado cómo hablar. El Steinway era magnífico, un piano de cola que valía más que las casas de la mayoría de la gente, su superficie pulida a perfección de espejo. Pero había permanecido silencioso por 2 años, juntando polvo como todo lo demás en este mausoleo de memorias. María continuó su trabajo calladamente, usando un trapo suave para limpiar los marcos que forraban la repisa de la chimenea. Una fotografía le llamó la atención, un retrato familiar que debía haber sido tomado poco antes del diagnóstico de Carmen Herrera. Ricardo estaba parado detrás de su esposa e hijo, su mano descansando protectoramente en el hombro de Carmen. Carmen brillaba de vida, su pelo castaño captando luz de sol, sus ojos brillantes de risa. Y Mateo sonreía, mellado y completamente desprevenido, pegado al costado de su madre como una flor volteando hacia el sol. El contraste con el fantasma silencioso del niño, sentado a 3 metros, era desgarrador. Sin pensar, María comenzó a tararear. Era una canción vieja que su abuela solía cantar, mientras le trenzaba el pelo los domingos por la mañana en su departamento de Tepito. Una canción de cuna mexicana sobre un pajarito que había perdido su canción, pero la encontró otra vez cuando recordó que era amado. La melodía flotó por la habitación como incienso, suave y sin palabras y llena de memoria. María no se dio cuenta de que estaba tarareando hasta que notó que Mateo se había quedado completamente inmóvil. Sus manos habían dejado de flotar sobre las teclas. Su cabeza se había volteado ligeramente en su dirección, aunque aún no la miraba directamente. Continuó cantando suavemente mientras trabajaba, las palabras en español fluyendo como miel. «Duérmete, mi niño, que la noche ya llegó. Sueña con los ángeles que tu mami te cantó». El silencio que siguió se sintió diferente, no vacío, sino lleno, como la pausa entre el trueno y la lluvia. Los dedos de Mateo tocaron las teclas del piano tan ligeramente que no hicieron sonido, pero María podía verlo moverse, gestos diminutos como si estuviera tocando junto con una melodía que solo él podía oír. Cuando terminó la canción, la habitación se asentó de vuelta en su quietud usual, pero algo había cambiado. El aire mismo parecía más suave. Mateo se quedó en el piano otros 20 minutos después de que María se fuera, sus pequeños dedos eventualmente presionando las teclas para producir notas reales, tentativas y desafinadas, pero reales. Era el primer sonido que había hecho intencionalmente en 2 años. La señora Mendoza, pasando por la puerta, se detuvo en seco.
Las notas eran simples, infantiles, pero sonaron por la mansión como campanas de iglesia anunciando resurrección. Esa tarde, después de que el personal se había ido a casa y Ricardo se había retirado a su oficina a revisar su portafolio de inversiones, Mateo encontró a María limpiando la cocina. Estaba tarareando otra vez, la misma melodía suave, mientras limpiaba superficies que brillaban bajo las luces colgantes. Se paró en la entrada por varios minutos, solo mirando, sus pies descalzos silenciosos en el piso frío. Finalmente, se acercó más, atraído por algo que no podía nombrar. María fingió no notarlo acercándose, pero su corazón comenzó a acelerarse. Continuó su canción gentil mientras tallaba una olla que ya estaba limpia, dándole espacio para acercarse más o retirarse como escogiera. Mateo se detuvo a 1 metro de distancia de ella, lo suficientemente cerca para que pudiera oír su respiración, suave y rápida como la de un pájaro. Cuando echó un vistazo hacia abajo, vio que estaba susurrando las palabras de su canción, sus labios moviéndose sin sonido, como si estuviera cantando en una frecuencia que solo él podía oír. El avance llegó un martes por la noche, cuando la lluvia otoñal golpeaba contra los ventanales, como dedos tocando impacientemente por atención. María había trabajado tarde, quedándose para preparar comidas para la semana, una tarea que generalmente le tocaba a Delphine, pero la cocinera francesa había reportado enferma con lo que describió dramáticamente como una migraine terrible. La mansión se sentía diferente en la noche, menos opresiva de alguna manera, como si la oscuridad suavizara sus bordes duros y la hiciera posible respirar. María estaba en la cocina, sus manos profundas en masa de pan que se volvería los bolillos de mañana, cuando lo oyó. Un golpe suave de algún lugar en la casa, seguido por silencio tan completo que hizo que se le pusiera la piel chinita. Se limpió las manos en el delantal y se movió por el pasillo, sus zapatos de suela suave no haciendo sonido en el mármol. La casa absorbía el sonido como esponja, tragándose pasos y susurros, hasta que a veces María se preguntaba si había imaginado su propia voz. Encontró a Mateo en el salón de música, sentado en el piso junto a la banca del piano, abrazando algo contra el pecho. Mientras se acercaba, María pudo ver que era una fotografía. El cristal quebrado en un patrón de telaraña, el marco doblado en un ángulo que hablaba de impacto contra algo duro. Era una foto que no había visto antes, más pequeña y más íntima que los retratos familiares en exhibición. En ella, Carmen Herrera se sentaba a este mismo piano, Mateo en su regazo, ambos riéndose de algo más allá del alcance de la cámara. Los hombros de Mateo se estremecían con sollozos silenciosos, su cara presionada contra la fotografía dañada, como si de alguna manera pudiera meterse dentro de la memoria y quedarse ahí para siempre. María se acercó lentamente, de la manera que te acercarías a un animal herido, la voz de su abuela resonando en su memoria. A veces, mija, lo más valiente que puedes hacer es simplemente sentarte con el dolor de alguien. Se bajó al piso junto a Mateo, su espalda contra la curva de ébano del piano, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero lo suficientemente lejos para dejarle escoger si aceptarlo. Por varios minutos, se sentaron en silencio roto solo por la respiración entrecortada de Mateo y la percusión de la lluvia contra el cristal. Cuando María finalmente habló, su voz apenas fue más alta que un susurro. «Mi hermanito Miguel solía llorar así», dijo, sus palabras flotando entre ellos como humo. «Después de que nuestros papás regresaran a El Salvador cuando yo tenía 16 y él 12, nos dijeron que nos mandarían por pronto, pero pronto se volvió nunca, y nos quedamos con nuestra abuela en Tepito». El llanto de Mateo gradualmente se tranquilizó, aunque no la miró. María continuó, su voz cargando el peso del dolor viejo. Miguel estaba tan enojado por ser abandonado, se escondía en el closet con la última carta de nuestra mamá y lloraba hasta enfermarse. Yo me sentaba afuera de la puerta del closet y le cantaba las mismas canciones que me enseñó la abuelita, hasta que se quedaba dormido en el piso rodeado de su ropa que aún olía a su perfume. Pausó, recordando el departamento apretujado donde las cucarachas correteaban por linóleo pelándose y los pleitos de los vecinos se filtraban por paredes de papel. Una noche, abrí la puerta del closet y lo encontré sosteniendo el rosario de mamá tan fuerte que le había dejado marcas en las palmas.
Me miró con ojos igualitos a los tuyos, llenos de extrañar a alguien tanto que se siente como ahogarse. El agarre de Mateo en la fotografía se aflojó ligeramente. María metió la mano en su bolsillo y sacó una medalla religiosa pequeña y gastada. San Miguel Arcángel, el patrón de la protección que había pertenecido a su hermano. La plata estaba manchada y la imagen casi borrada por años de dedos preocupados, pero aún atrapaba la luz de la lámpara como una estrellita diminuta. Miguel cargaba esto a todos lados, dijo poniéndola gentilmente en el piso entre ellos. Me decía que mientras la tuviera, podía sentir a mamá cuidándolo. Después de que murió, yo me la quedé para recordar que el amor no desaparece, aun cuando la gente sí, solo cambia de forma. Esto era lo más personal que María había compartido jamás con alguien en la casa de los Herrera, un pedazo de su corazón ofrecido a un niño quebrado que entendía la pérdida de maneras que ningún niño debería. Los ojos de Mateo, rojos de llorar, se enfocaron en la pequeña medalla. Lentamente, cuidadosamente, extendió la mano y la tocó con un dedo, como probando si podría quemarlo. Cuando no lo hizo, la levantó y la sostuvo contra la luz, volteándola para ver ambos lados. No se fue realmente, susurró María, asintiendo hacia la fotografía en el regazo de Mateo. Está en cada canción que recuerdas, cada historia que te contó, cada vez que tocas esas teclas del piano que te enseñó a amar. Así funciona el amor. Encuentra maneras de quedarse. Por primera vez en 2 años, Mateo miró directamente a otro ser humano. Sus ojos se encontraron con los de María, y en ellos ella vio no solo dolor, sino un destello de algo más. Esperanza, frágil como una pompa de jabón pero absolutamente real. Abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. En cambio, extendió la mano y gentilmente tocó la mano de María, sus deditos fríos pero firmes contra su piel endurecida por el trabajo. Se sentaron juntos hasta que paró la lluvia, y las luces de la ciudad comenzaron a difuminarse en los bordes del agotamiento. 2 personas que entendían que a veces la sanación comienza no con palabras, sino con el simple acto de no estar solos. La primavera llegó temprano ese año, filtrándose por Chapultepec como un secreto y trepando los muros de la Ciudad de México, hasta que aún el piso 40 se sintió tocado por el renacimiento. El cambio en Mateo fue sutil primero, una melodía tarareada aquí, una palabra susurrada allá, como una radio siendo lentamente sintonizada a una frecuencia más clara. María notaba todo, veía cómo comenzó a quedarse en habitaciones donde ella trabajaba, ya no huyendo a su acercamiento sino acercándose más, curioso sobre esta mujer que cantaba mientras limpiaba y le hablaba como si su silencio no lo hiciera invisible. Lo veía descubrir la medalla que le había dado, usándola en una cadena metida bajo su camisa, donde no podía ser vista, pero siempre podía ser sentida. Más notablemente, fue testigo de su regreso gradual al piano. Comenzó con notas sueltas presionadas dubitativamente, como si estuviera probando si el instrumento lo recordaba. Después, melodías simples, canciones de la infancia que su madre le había enseñado, tocadas lentamente y con pausas largas entre frases. María aprendió a sincronizar su limpieza alrededor de estos momentos musicales, trabajando en habitaciones cercanas para que Mateo pudiera oír su presencia sin sentirse observado. La casa comenzó a notar los cambios, aunque los interpretaron diferente. La señora Mendoza atribuyó el apetito aumentado de Mateo a la estación que cambiaba. Don Felipe comentó que el niño parecía menos propenso a esconderse cuando llegaban visitas. La Dora Palma. Whitfield, la terapeuta educada en Harvard, se atribuyó el mérito de lo que llamó un avance en su procesamiento receptivo, aunque no podía explicar por qué había tomado 6 meses lograr resultados que parecían manifestarse de la noche a la mañana. Pero Ricardo Herrera, mirando desde la puerta de su oficina mientras su hijo tocaba una versión vacilante de Las Mañanitas en el piano de Carmen, sabía que algo fundamental había cambiado en su hogar. La canción que Mateo tocaba era una que Carmen solía cantarle todas las mañanas, no solo en su cumpleaños, sino cualquier día que pensara necesitaba celebrarse. Oírla ahora, tocada por manitas que habían estado silenciosas tanto tiempo, Ricardo sintió algo agrietarse en su pecho, no rompiéndose sino abriéndose, como una puerta que había olvidado cómo destrabar.
Se encontró pasando más tiempo en casa, trabajando desde su estudio en lugar de la oficina del centro, atraído por el sonido de la música tentativa de su hijo y algo más. Una calidez que había regresado a la mansión como sangre regresando a una extremidad que se había dormido. La fuente de esa calidez, gradualmente se dio cuenta, era María. Se movía por la casa diferente que el otro personal, con una presencia que invitaba vida en lugar de simplemente mantenerla. Cantaba mientras trabajaba, tarareaba mientras cocinaba, y le hablaba a Mateo con una voz que asumía que él contestaría algún día, no porque debiera, sino porque podía. Ricardo comenzó a observarla más cuidadosamente durante las breves interacciones que compartían. Cuando le servía su café matutino, le preguntaba sobre su día como si su respuesta importara. Cuando preparaba el lunch, incluía pequeños toques que nadie había pedido. Una flor del jardín en un vaso con agua, pan casero que llenaba la cocina de levadura y posibilidad, sopa que sabía como si alguien hubiera revuelto amor en el caldo. Estos gestos no eran parte de su descripción de trabajo, pero transformaban las comidas de mero combustible en momentos de conexión. Una tarde, Ricardo encontró a Mateo y María en la cocina haciendo galletas juntos. Mateo se paró en un banquito, midiendo harina cuidadosamente mientras María guiaba sus manos. Trabajaron en silencio cómodo puntuado por las instrucciones gentiles de María y los asentimientos ocasionales de Mateo. La escena era tan doméstica, tan normal, que Ricardo se sintió como intruso viendo algo precioso. «Mijo», dijo María, usando el cariño en español tan naturalmente como respirar, «pon poquita más vainilla. Tu mami, ella querría que estas galletas sepan a felicidad». Mateo asintió solemnemente y agregó una tapita extra de vainilla, su concentración absoluta. Cuando metieron la charola de galletas al horno, Mateo hasta sonrió. Un destello rápido de alegría que transformó toda su cara. Ricardo se retiró a su oficina, pero la imagen se quedó con él por las llamadas de conferencia y reportes bursátiles de la tarde. Su hijo estaba regresando a la vida, y María era el catalizador. La mansión había comenzado a respirar otra vez para el tiempo que el otoño pintó Chapultepec en tonos de oro y cobre, pero no todos dieron la bienvenida al cambio. La doctora Margaret Whitfield se sintió profesionalmente amenazada por el apego obvio de Mateo al personal doméstico, específicamente a una mujer sin entrenamiento formal en psicología infantil o terapia de trauma. Durante sus sesiones, Mateo ahora hablaba en monosílabos susurrados y ocasionalmente tarareaba la misma canción de cuna mexicana que María cantaba mientras trabajaba. La doctora Whitfield encontró este desarrollo profesionalmente ofensivo y personalmente enervante. «Señor Herrera», anunció durante una de sus juntas mensuales de progreso, su voz filosa de autoridad académica, «debo expresar preocupación sobre el apego inapropiado que se está formando entre Mateo y su personal doméstico. El niño está transfiriendo sus necesidades maternales a una figura que carece de los límites profesionales necesarios para desarrollo saludable». Ricardo alzó la vista de su pantalla de computadora, donde los precios de criptomonedas parpadeaban como latidos digitales. Sus inversiones de Bitcoin solas habían ganado otros 40 millones de pesos ese trimestre, pero los números parecían menos importantes últimamente, opacados por el sonido de la voz que regresaba de su hijo. «Doramuru. Whitfield, Mateo está haciendo progreso notable. Está hablando, tocando música, hasta riéndose ocasionalmente. ¿No es eso lo que esperábamos?» La terapeuta ajustó sus lentes con obviosa irritación. «El progreso es superficial, construido sobre una base inestable. Esta mujer habló la palabra como si supiera desagradable. Está alentando dependencia en lugar de sanación genuina. Es una trabajadora doméstica, no una profesional entrenada. Sus métodos podrían causar daño psicológico a largo plazo». Mientras tanto, en los cuartos del personal, conversaciones similares estaban teniendo lugar con motivaciones diferentes. La señora Mendoza había visto la importancia creciente de María en la casa con resentimiento creciente. Por 15 años había sido la autoridad incuestionable abajo, manejando la mansión con precisión militar. Ahora esta mujer callada de la doctores estaba recibiendo elogios y atención que nunca habían sido dirigidos hacia el personal existente. «Acuérdense de lo que les digo.
le dijo la señora Mendoza a don Felipe sobre su té de la tarde. Esto no puede durar. Se está excediendo en su posición, volviéndose demasiado familiar con la familia. El señor Herrera va a recapacitar eventualmente. Don Felipe asintió en acuerdo, mientras notaba privadamente cuánto más viva se sentía la casa desde la llegada de María. El niño hasta reconocía su presencia ahora, y aún el señor Herrera parecía menos como un hombre cargando el peso del mundo en sus hombros. Pero la lealtad hacia la señora Mendoza y 15 años de jerarquía establecida lo mantuvieron silencioso sobre estas observaciones. La conspiración comenzó a formarse orgánicamente, sin planeación formal, pero con la inevitabilidad del agua encontrando su nivel. Comenzó con pequeños sabotajes, útiles de limpieza misteriosamente acabándose, horarios cambiados sin el conocimiento de María, conversaciones susurradas que se paraban cuando ella entraba a una habitación. La doctora Whitfield, observando las dinámicas de la casa con interés profesional, vio una oportunidad para avanzar su propia agenda. Si podía probar que la influencia de María era dañina para el desarrollo de Mateo, podía eliminar la competencia y asegurar su propia posición indispensable en la recuperación del niño. Las semillas de la caída de María fueron plantadas en tierra regada por celos profesionales, resentimiento personal y la crueldad particular que surge cuando jerarquías amenazadas luchan por sobrevivencia. La acusación llegó un martes por la mañana en noviembre, cuando la niebla rodó del lago de Texcoco como humo y ahogó la sinfonía usual de la ciudad de claxones y sirenas. María llegó para encontrar la mansión en caos, la señora Mendoza en el pasillo principal, su cara roja de indignación, don Felipe paseando los pisos de mármol con agitación incaracterística, y la doctora Whitfield parada rígida con autoridad profesional junto a Ricardo Herrera, que se veía mayor que sus 45 años. Mateo no se veía por ningún lado. «Señor Herrera», anunció la señora Mendoza, en una voz que cargaba 15 años de autoridad moral asumida. «Me temo que tenemos una situación muy seria. El collar Tiffany que pertenecía a su difunta esposa, el que tiene el dije de esmeralda que vale 500,000 pesos, ha desaparecido de la caja fuerte de la recámara principal». María sintió la sangre escurrirse de su cara mientras todos los ojos en la habitación se voltearon hacia ella. Había limpiado la suite principal incontables veces, había visto la caja fuerte abierta mientras sacudía los muebles cercanos, pero nunca se había acercado a mirar su contenido, mucho menos tocar algo dentro. «La caja fuerte fue encontrada abierta anoche», agregó la doctora Whitfield, su voz clínicamente precisa, «y solo ciertos miembros del personal de la casa tienen acceso a la recámara principal». La implicación flotó en el aire como gas venenoso. Del personal actual, solo la señora Mendoza y María limpiaban regularmente los cuartos privados de la familia. La señora Mendoza había estado con la familia 15 años. María había estado ahí 8 meses. Las matemáticas de sospecha eran simples y devastadoras. Además, continuó la doctora Whitfield, consultando un portafolio de cuero como si leyera de una evaluación psicológica, he observado patrones de comportamiento preocupantes que sugieren posible cleptomanía o desesperación financiera. El sujeto ha demostrado comportamientos de apego excesivo y violaciones de límites que son consistentes con desórdenes de personalidad manipulativos. Ricardo escuchó con la misma expresión que usaba durante adquisiciones corporativas, fría, analítica, removiendo emoción de la toma de decisiones. Su portafolio diversificado de inversiones valía más de 400 millones de pesos ahora, sus propiedades inmobiliarias solas, generando suficiente ingreso mensual para comprar lo que deseara. Pero el collar no se trataba de dinero. Era el último regalo que le había dado a Carmen antes de su diagnóstico, un símbolo de amor que había parecido eterno hasta que la enfermedad probó lo contrario. «María», dijo Ricardo finalmente, su voz cargando el peso del juicio ya pasado, ¿tiene algo que decir sobre esta acusación? El momento se estiró como liga a punto de tronarse. María podía sentir la trampa cerrándose alrededor de ella, diseñada por gente que veía su influencia creciente en la casa como amenaza a sus propias posiciones. Podía negar la acusación, rogar su inocencia, recordarles de la confianza que Mateo había puesto en ella, el progreso que había hecho bajo su cuidado gentil,
pero había crecido pobre en un mundo que rara vez creía las protestas de los sin poder y reconoció la futilidad de pelear batallas ya perdidas. «No tengo nada que decir», respondió María calladamente, su dignidad intacta aún mientras su corazón se partía en pedazos lo suficientemente filosos para cortar. «¿Nada que decir?», repitió la señora Mendoza incrédulamente. «Cuando es acusada de robo, no tiene nada que decir en su defensa». María enfrentó cada mirada acusadora con ojos firmes. Su abuela le había enseñado que a veces la respuesta más poderosa a la injusticia era gracia simple, no porque fuera a cambiar mentes ya decididas, sino porque preservaba el ser esencial que ninguna acusación podía tocar. «No tengo nada que decir», repitió. El veredicto de Ricardo fue rápido y final. «Empaque sus cosas inmediatamente. Su empleo está terminado, efectivo ahora. Considérese afortunada de que no estamos presentando cargos criminales». Las palabras pegaron como golpes físicos, pero María las absorbió sin reacción. Había esperado este resultado desde el momento en que la señora Mendoza había hecho su anuncio. El juego había estado arreglado antes de comenzar. La conclusión inevitable, una vez que los poderosos decidieron que su presencia era inconveniente. Mientras se movía hacia los cuartos del personal para recoger sus pocas pertenencias, María oyó un sonido que la paró como pared física, la voz de Mateo, gritando su nombre desde algún lugar arriba. «¡María! ¡María!». El sonido era crudo de pánico, el grito de abandono de un niño que resonó por la mansión como pájaro atrapado en jaula. Oyó pasos corriendo, puertas golpeándose, los comandos filosos de la doctora Whitfield para que Mateo regresara a su cuarto inmediatamente. Pero María no se volteó. No podía soportar ver la confusión y traición en los ojos de Mateo. No podía explicar por qué el mundo se había vuelto cruel otra vez, justo cuando había aprendido a confiar en él. En cambio, empacó su maleta pequeña, con la precisión mecánica de alguien que había aprendido a irse rápidamente, tomando solo lo que le pertenecía y nada más. La medalla de San Miguel que había compartido con Mateo se quedó en su posesión. Su elección, su regalo, su bendición sobre un niño que necesitaría protección de un mundo que había probado una vez más qué tan rápido el amor podía ser retorcido en pérdida. La mansión regresó al silencio, como respiración contenida finalmente liberada. Pero era un silencio diferente ahora, no pacífico sino hueco, el tipo que resuena en casas donde la confianza ha sido asesinada y nadie quiere reconocer el cadáver. La breve vuelta de Mateo al mundo se revirtió en días. Dejó de hablar otra vez, dejó de tocar piano, dejó de comer cualquier cosa menos el mínimo necesario para sobrevivir. Su regresión fue rápida y completa, como si la partida de María hubiera jalado una piedra angular de la arquitectura cuidadosamente reconstruida de su sanación. La doctora Whitfield atribuyó este retroceso a lo que llamó el colapso inevitable del pseudoapego y recomendó sesiones de terapia aumentadas a su tarifa usual de 6,000 pesos por hora. Pero su satisfacción profesional por eliminar su competencia fue manchada por el obvio deterioro de Mateo y el escepticismo creciente de Ricardo sobre sus métodos. Ricardo se tiró de vuelta al trabajo con la intensidad desesperada de un hombre tratando de huir de sus propios pensamientos. Pasó días de 18 horas en su oficina del centro, monitoreando su portafolio de inversiones con atención obsesiva, como si los números subiendo en sus cuentas pudieran de alguna manera balancear el vacío que había regresado a su hogar. Sus propiedades inmobiliarias se expandieron, sus inversiones de criptomonedas se multiplicaron, su patrimonio neto cruzó territorio de $500 millones, pero el éxito se sintió hueco como oro de tontos. Los otros miembros del personal descubrieron que su victoria en eliminar a María no les trajo satisfacción. La señora Mendoza había regresado su autoridad incuestionada abajo, pero gobernar sobre una tumba le daba poca gratificación. La mansión se sintió muerta otra vez, vaciada de la calidez y vida que habían hecho su trabajo significativo en lugar de meramente mercenario. Don Felipe se encontró extrañando la presencia gentil de María, su hábito de preguntar sobre sus nietos, su tendencia de tararear mientras trabajaba. Hasta Delfín admitió privadamente que la cocina se sentía más fría sin las canciones suaves de María flotando de las habitaciones adyacentes.
El triunfo de la doctora Whitfield probó ser pírrico mientras la condición de Mateo empeoraba más allá de su habilidad para dirigirla. El niño que había estado dando pasos tentativos hacia recuperación ahora se rehusaba a participar en cualquier actividad terapéutica. Pasaba horas sentado inmóvil en el salón de música, mirando el piano que ya no tocaba, apretando la medalla plateada que María le había dado como talismán contra desesperación. 3 semanas después de la partida de María, Ricardo hizo un descubrimiento que destrozó su fe restante en la gente en que había confiado. Mientras buscaba por la caja de joyas de Carmen documentación de seguros, encontró el collar de esmeralda perdido metido debajo de una pila de cartas de amor que le había escrito a su esposa durante su noviazgo. El collar aparentemente se había caído de su lugar usual en el tocador y se había resbalado entre la caja de joyas y la pared, donde había permanecido escondido hasta que Ricardo pasó a mover los muebles. La revelación lo pegó como golpe físico. María había sido inocente. Había sido falsamente acusada, humillada públicamente y despedida de su posición basada en evidencia que no existía y testimonio de gente cuyos motivos nunca había cuestionado. La magnitud de su injusticia se hizo más clara mientras Ricardo reflexionó sobre los 8 meses que María había trabajado en su hogar. Recordó su paciencia con el silencio de Mateo, su persistencia gentil en atraer al niño de vuelta hacia la vida, la manera en que la cara de su hijo se había iluminado en su presencia. Recordó su comportamiento respetuoso, su inteligencia obvia a pesar de su falta de educación formal, su hábito de trabajar más allá de sus horas requeridas porque le importaba el bienestar de la familia en lugar de meramente completar tareas asignadas. Ricardo se dio cuenta de que en su dolor y desesperación había permitido que celos profesionales y prejuicio de clase envenenaran su juicio. Había estado tan ansioso por creer lo peor sobre alguien que no se ajustaba a las expectativas sociales de su mundo, que había ignorado la evidencia de sus propios ojos, que María había traído más sanación a su hogar en 8 meses que todos los profesionales caros habían logrado en 2 años. La búsqueda de María por parte de Ricardo comenzó con llamadas telefónicas a la agencia de empleos que la había colocado, pero dijeron no tener información de contacto actual. La dirección que había proporcionado llevó a un edificio de departamentos en la Doctores, donde el súper dijo que se había mudado 2 semanas antes sin dejar dirección de reenvío. Sus empleadores anteriores en Las Lomas la recordaban con cariño, pero no habían sabido de ella desde que había tomado la posición con la familia Herrera. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el vasto anonimato de la Ciudad de México, una trabajadora invisible, mas cuya vida se intersectó brevemente con riqueza antes de desaparecer de vuelta en las sombras donde los poderosos rara vez miraban. Pero Ricardo Herrera no había construido un imperio de $500 millones aceptando derrota fácilmente. Contrató un investigador privado, un profesional discreto que se especializaba en localizar gente que no quería ser encontrada. La búsqueda tomó 3 semanas y costó $150,000, dinero suelto para un hombre cuyo ingreso mensual de inversiones excedía los salarios anuales de la mayoría de la gente, pero cada día se sintió como toda una vida para Mateo, que se había retirado tan lejos en silencio que hasta la doctora Whitfield estaba comenzando a expresar preocupación sobre su estado psicológico. El investigador finalmente rastreó a María a un departamento estudio pequeño en Doctores, un barrio donde español se mezclaba con inglés en cada esquina y el aroma de frijoles y arroz flotaba de ventanas como oraciones hechas comestibles. Estaba trabajando 3 trabajos de medio tiempo, limpiando oficinas en Polanco durante las horas de madrugada, proporcionando cuidado en casa para una señora mayor en las tardes y acomodando anaqueles en un súper durante turnos nocturnos. El ingreso combinado apenas cubría su renta y gastos básicos, no dejando nada para lujos o ahorros, pero era trabajo honesto que le permitía dormir sin vergüenza. Cuando Ricardo tocó a su puerta una tarde gris de diciembre, María contestó usando un delantal manchado de pintura sobre jeans gastados, su pelo recogido en cola práctica. Su departamento estudio era diminuto pero impecablemente limpio, decorado con fotografías familiares y plantas en macetas que traían vida al espacio pequeño. El contraste entre este hogar modesto y la mansión de mármol en Polanco
No podría haber sido más marcado, pero Ricardo inmediatamente se sintió más cómodo aquí que en su propia casa desde la partida de María. «Señor Herrera», dijo María simplemente, sin sorpresa en su voz, como si hubiera estado esperando esta visita. Se hizo a un lado para dejarlo entrar, su manera ni acogedora ni hostil, simplemente resignada a lo que fuera que viniera después. El departamento era cálido a pesar de su tamaño, calentado por amor y cuidado en lugar de sistemas caros. Ricardo se encontró mirando alrededor con curiosidad genuina, notando detalles que revelaban el carácter de María, libros de biblioteca en español e inglés, apilados pulcramente en una mesita, un kit de costura donde aparentemente remendaba su propia ropa, fotografías de miembros de familia que vivían demasiado lejos para visitar, pero lo suficientemente cerca para amar. «Encontré el collar», dijo Ricardo sin preámbulos, su voz pesada de vergüenza y arrepentimiento. «Nunca fue robado. Se había caído detrás de la caja de joyas de Carmen. Usted era inocente». María asintió como si esta revelación confirmara algo que siempre había sabido. «Sí», dijo quietamente, «lo era». La dignidad simple de su respuesta pegó a Ricardo más poderosamente que cualquier protesta dramática de inocencia podría haberlo hecho. Nunca había esperado justicia, nunca había demandado vindicación, había simplemente absorbido la injusticia y seguido adelante con su vida porque sobrevivir requería que siguiera trabajando en lugar de pelear batallas que sabía no podía ganar. «Le debo una disculpa», continuó Ricardo, aunque las palabras se sintieron inadecuadas para cubrir la magnitud de su falla. «Le debo compensación por la injusticia que sufrió, y yo...» Pausó luchando con orgullo y desesperación en igual medida. «Necesito pedirle que regrese. Mateo está perdido sin usted. Todos estamos perdidos sin usted». María estudió su cara por un momento largo, viendo más allá de la ropa cara y autoridad corporativa al hombre quebrado debajo. «¿Cómo está él?», preguntó, y Ricardo oyó preocupación genuina en su voz a pesar de todo lo que había pasado. «Ha dejado de hablar otra vez, dejado de tocar piano, dejado de ser el niño que usted lo ayudó a volverse. La doctora Whitfield dice que es un retroceso temporal, pero creo que ambos sabemos mejor. Usted fue la que lo alcanzó cuando nadie más podía, y perderla ha roto algo dentro de él que no sé cómo arreglar». Lágrimas se juntaron en los ojos de María, no por sí misma, sino por un niño de 9 años que había aprendido a confiar otra vez solo para que esa confianza fuera destrozada por crueldad y estupidez adulta. Pensó en Mateo sentado solo en esa mansión fría, apretando la medalla que le había dado, preguntándose por qué la mujer que le había cantado de vuelta a la vida de repente lo había abandonado sin explicación. «No se trata del dinero», dijo María finalmente. «Nunca se trató del dinero. Se trata de dignidad, de ser confiable, de trabajar en algún lugar que valora quién eres en lugar de solo lo que haces». Ricardo asintió, entendiendo por primera vez el costo verdadero de su error. «No puedo deshacer lo que pasó», dijo, «pero puedo prometer que no pasará otra vez. La gente que la acusó ya no está con nuestro hogar. Mateo la necesita, pero más que eso, él merece tenerla de vuelta en su vida si está dispuesta a perdonarnos por fallarle tan completamente». La decisión que María enfrentó era más compleja de lo que Ricardo se dio cuenta. Regresar a la mansión Herrera significaba arriesgar su corazón otra vez, confiar en gente que ya había probado ser capaz de traición. Pero también significaba ayudar a un niño que había tocado su alma, completar la sanación que habían comenzado juntos antes de que miedo y prejuicio la destrozaran. La reunión comenzó no con gestos grandiosos, sino con pequeños, como la sanación verdadera generalmente lo hace. María regresó a la mansión de Polanco una mañana fría de enero, cuando nieve espolvoreó Chapultepec como azúcar y la ciudad brilló con luz invernal. Mateo estaba en el salón de música, sentado en la banca del piano dándole la espalda a la puerta, sus pequeños hombros encorvados con tristeza demasiado grande para su armazón de 9 años. Sostenía la medalla plateada que María le había dado, volteándola en su palma con la repetición mecánica de oración o locura. María se acercó despacio, sus pasos suaves en el tapete persa, y comenzó a tararear la misma canción de cuna mexicana que primero había tendido un puente sobre el silencio entre ellos meses antes. Los hombros de Mateo se tensaron, y por un momento
María se preguntó si demasiado daño había sido hecho, si confianza una vez quebrada podía ser completamente reparada alguna vez. Entonces, la cabeza del niño se volteó ligeramente, solo lo suficiente para confirmar que la voz era real y no otro fantasma auditivo conjurado por anhelo. «Duérmete, mi niño», cantó María suavemente, las palabras en español cargando toda la ternura que el español a veces no podía sostener. «Que la noche ya llegó». Mateo lentamente se giró en la banca del piano hasta que la enfrentó completamente, sus ojos anchos de incredulidad y esperanza desesperada. La medalla se deslizó de sus dedos y cayó al piso con un sonido metálico diminuto que pareció resonar por la habitación como campana anunciando resurrección. Por varios latidos se miraron a través del espacio que había sostenido tanto dolor y ausencia, dos almas reconociéndose después de separación larga. Entonces Mateo se deslizó de la banca del piano y caminó hacia María con pasos cuidadosos, como si ella pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Cuando la alcanzó, se presionó contra su costado en un abrazo que comunicó todo lo que las palabras no podían: perdón, alivio, amor y la desesperación particular de un niño que había aprendido que seguridad podía ser arrebatada sin advertencia. María la envolvió en sus brazos, sintiendo su armazón delgado temblar con sollozos silenciosos, y continuó cantando hasta que su respiración se tranquilizó y su agarre se relajó de desesperado a simplemente contento. «Pensé que te había sido para siempre», susurró Mateo contra su hombro, su voz oxidada por falta de uso, pero clara como agua de montaña. «Pensé que había hecho algo malo, y por eso te fuiste sin decir adiós». María se arrodilló para que estuvieran a nivel de ojos, sus manos gentiles en sus hombros. «Oh, mijo, no hiciste nada malo, nada en absoluto. A veces los adultos cometen errores terribles que lastiman a gente que no lo merece. Pero estoy aquí ahora, y si me aceptas me gustaría quedarme». Mateo asintió vigorosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su expresión iluminándose como amanecer rompiendo por nubes de tormenta. «¿Me vas a enseñar el resto de esa canción? Mamá me cantaba en francés a veces, pero quiero aprender tu idioma también». La petición era tan simple pero profunda que María sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. «Por supuesto, mi amor. Vamos a cantar juntos, y vamos a tocar piano juntos, y vamos a hacer que esta casa recuerde cómo ser feliz otra vez». Por las siguientes semanas, la mansión pasó por una transformación que fue más profunda que mera redecoración. La vida regresó a habitaciones que habían sido museos de dolor, calidez se filtró de vuelta a conversaciones, y risa, genuina, espontánea risa, resonó por pasillos que casi habían olvidado cómo sonaba la alegría. La recuperación de Mateo fue notable pero no instantánea. Necesitó tiempo para reconstruir confianza, para creer que esta vuelta a la felicidad no sería arrebatada otra vez sin advertencia. María entendió esto completamente y nunca presionó, nunca se apuró. Simplemente se quedó presente y consistente mientras el niño sanó a su propio paso. Ricardo observó esta resurrección con asombro y gratitud, que corrió más profundo que su riqueza vasta. Su portafolio de inversión continuó creciendo. Sus tenencias de Bitcoin solas ahora valían más de 60 millones de pesos, pero se encontró importándole menos sobre los números y más sobre el sonido de la voz de su hijo, gritando preguntas de tarea desde la mesa de la cocina, donde María lo ayudaba con multiplicación y comprensión de lectura. El nuevo personal que Ricardo contrató fue escogido no solo por sus calificaciones, sino por su bondad, su habilidad para trabajar como parte de un equipo en lugar de competir por dominancia. La mansión se volvió lo que nunca había sido antes, no solo exhibición de riqueza, sino un hogar genuino donde gente vivía y amó y creció junta. 2 años después del regreso de María, la mansión Herrera se había vuelto algo que Ricardo nunca había imaginado posible. Un lugar donde riqueza y calidez coexistían, donde la risa de su hijo era más valiosa que cualquier retorno de inversión, y donde una mujer de la Doctores les había enseñado a todos la diferencia entre una casa y un hogar. Mateo, ahora de 11, hablaba fluidamente en español e inglés, tocaba piano con la pasión que su madre había soñado y se portaba con confianza que venía de saber que era amado
incondicionalmente. Su progreso académico asombró a sus maestros, no porque María fuera más calificada que sus tutores caros, sino porque se acercó a su aprendizaje con paciencia e interés genuino en lugar de desapego clínico. Lo ayudaba con tarea en la mesa de la cocina, celebraba pequeñas victorias y nunca lo hizo sentirse estúpido por hacer preguntas. Más importante, le había enseñado que cometer errores era parte de aprender, no evidencia de fracaso. La transformación se extendió más allá de Mateo para tocar cada esquina de sus vidas. Ricardo se encontró saliendo del trabajo más temprano, escogiendo cenas familiares sobre juntas tardías, descubriendo que las historias de su hijo sobre amigos de escuela y aventuras del recreo eran más fascinantes que reportes de ganancias trimestrales. Su relación con Mateo había evolucionado de preocupación distante a compañerismo genuino, construido sobre experiencias compartidas en lugar de obligación financiera. María se había vuelto mucho más que empleada, era familia en toda manera que importaba. Ricardo hacía mucho había dejado de pensar en ella como la ayuda y comenzó a presentarla a colegas de negocios y vecinos como la antigua nana de Mateo y compañera actual, aunque aún esos títulos se sentían inadecuados para describir su papel en sus vidas. Era la que recordaba que Mateo necesitaba tenis nuevos, quien sabía exactamente cómo le gustaba que le cortaran sus tortas, quien podía decir por el sonido de sus pasos si había tenido buen día en la escuela o necesitaba atención extra. Era la guardiana de sus ritmos diarios, la creadora de las pequeñas tradiciones que hacían que su casa se sintiera como hogar. Los arreglos financieros habían evolucionado naturalmente con el tiempo. Ricardo había aumentado el salario de María sustancialmente, no porque ella pidiera, sino porque reconocía su valor verdadero para su familia. También había establecido un fondo universitario para cualquier niño que ella pudiera tener en el futuro. Estableció una cuenta de retiro en su nombre y se aseguró de que tuviera seguro de salud amplio que cubriera no solo emergencias, sino cuidado preventivo y servicios de salud mental. Estos beneficios no eran concesiones a regañadientes, sino expresiones de gratitud hacia alguien que había salvado a su familia cuando no sabían siquiera que necesitaban ser salvados. Una tarde de primavera, mientras se sentaban en el jardín que María había atraído de vuelta a la vida con la misma paciencia que había mostrado con Mateo, Ricardo finalmente encontró palabras para lo que había estado creciendo en su corazón por meses. «María», dijo mirándola ayudar a Mateo a identificar diferentes tipos de flores en la guía botánica que mantenían en la mesa afuera. «Quiero que sepas que siempre vas a tener lugar con nosotros, mientras lo quieras. No como empleada, sino como familia. Este es tu hogar también». Levantó la vista del libro guía, su cara brillando en la luz suave de las linternas solares que habían instalado por los senderos del jardín. «Lo sé», dijo simplemente. «Lo he sabido por un tiempo ya. Aquí es donde pertenezco, donde vive mi corazón. Mateo es como el hijo que nunca tuve, y tú», pausó, considerando cómo expresar algo que no cabía completamente en categorías tradicionales. «Eres la familia que escogí y que me escogió de vuelta». El aire de la tarde cargaba el aroma de jazmín y el sonido de la risa deleitada de Mateo mientras descubría una mariposa monarca descansando en las rosas que María había plantado bajo la ventana de su recámara. En ese momento, todos sintieron la completitud de un círculo que había sido quebrado y cuidadosamente reparado, más fuerte ahora en los lugares donde se había agrietado. La riqueza de Ricardo había crecido a casi 700 millones de pesos para entonces, su portafolio de inversión, una obra maestra de diversificación y timing que revistas de negocios querían perfilar. Pero sentado en su jardín con María y Mateo, escuchando su conversación fácil sobre mariposas y planes de fin de semana, entendió que su fortuna verdadera no podía ser medida en pesos o criptomonedas o propiedades inmobiliarias. Su riqueza verdadera era el sonido de la risa desinhibida de su hijo, la vista de la cara de María iluminándose cuando Mateo dominaba nueva pieza de piano, y el conocimiento de que todos se habían salvado unos a otros de diferentes tipos de vacío. Pero la vida, como la abuela de María solía decir, tiene manera de probar la fuerza de vínculos cuando menos te lo esperas. El desafío
llegó no de dentro de su familia cuidadosamente reconstruida, sino de fuerzas externas que amenazaban con destrozar todo lo que habían construido juntos. Era un martes cálido a fines de junio, cuando llegó la llamada que sacudiría su mundo una vez más. Mateo estaba en el jardín con María, ambos arrodillados en la tierra, mientras ella le enseñaba a plantar jitomates que había empezado de semillas, guardadas de la cosecha de la estación pasada. Las manos del niño, una vez tan pálidas y delgadas del dolor y descuido, ahora estaban cafés de tierra y fuertes de práctica de piano y trabajo de jardín. Charlaba en la mezcla de inglés y español, que se había vuelto su idioma privado, haciendo preguntas sobre sistemas de raíces y preguntándose en voz alta si las plantas bebé podían sentir miedo cuando eran trasplantadas. Plantas son como niños, explicó María, cepillando tierra de la mejilla de Mateo con ternura que se había vuelto tan natural como respirar. Necesitan tiempo para sentirse seguros en su nuevo hogar, pero con amor y paciencia crecen fuertes. Ricardo observó desde la ventana de su estudio, maravillándose como a menudo lo hacía de la transformación tanto en su hijo como en sí mismo. El niño que una vez había sido fantasma embrujando los pasillos de la mansión, ahora estaba completamente vivo, curioso sobre todo, lo suficientemente confiado para hacer preguntas y cometer errores y volver a intentar. El millonario que una vez midió su valor solo en funcionamiento de portafolio, ahora encontró su mayor satisfacción en momentos como estos. Escenas ordinarias de tarde de mujer, enseñando a niños sobre vida a través de metáfora de cosas que crecen. El teléfono sonó con la insistencia filosa que solo malas noticias parecen cargar. Patricia, su asistente, tenía instrucciones de nunca molestarlo durante las horas después de escuela de Mateo, a menos que fuera verdaderamente urgente. El hecho de que estuviera llamando significaba que algo serio había pasado. Señor Herrera, la voz de Patricia estaba tensa de pánico apenas controlado. Ha habido incidente en el edificio Rosales. El departamento de bomberos y policía están en el sitio y están preguntando por usted específicamente. El edificio Rosales era una de las propiedades inmobiliarias más valiosas de Ricardo, un complejo de departamentos de lujo en la Roma Norte que alojaba 50 familias y generaba casi 2 millones de pesos anualmente en renta. Pero más importante, era donde vivía la prima de María, Elena, con sus 3 niños pequeños en un modesto departamento de una recámara que María ayudaba a subsidiar, porque el esposo de Elena había sido deportado el año anterior, dejándola sola para mantener su familia con el salario de limpiadora de casas. ¿Qué tipo de incidente?, preguntó Ricardo, aunque su estómago ya se estaba apretando de pavor. Hubo explosión en el sótano, algún tipo de fuga de gas. El edificio está siendo evacuado, pero Patricia pausó, y en ese silencio Ricardo oyó el peso de algo terrible. Varias personas fueron heridas en la explosión inicial. Están pidiendo información de contacto del dueño del edificio para propósitos de seguro y hay reporteros y... Ricardo ya se estaba moviendo hacia la puerta, agarrando sus llaves y cartera. Llama el servicio de auto. Necesito llegar ahí inmediatamente. Mientras se apuraba pasando el jardín, María levantó la vista de las plantas de jitomate, su intuición inmediatamente sintiendo algo malo. ¿Qué pasa?, preguntó, levantándose con la gracia rápida de alguien que había aprendido a leer peligro en los cambios sutiles de atmósfera alrededor de ella. Ha habido accidente en uno de mis edificios, dijo Ricardo, su voz cuidadosamente controlada, pero incapaz de esconder la urgencia completamente. El complejo Rosales en la Roma Norte. Están evacuando a todos. La sangre se escurrió de la cara de María. Elena, susurró, el nombre cargando todo su miedo. Elena y los niños viven ahí. Sin otra palabra, se estaba moviendo hacia la casa, quitándose los guantes de jardinería mientras caminaba. Mateo, sintiendo la tensión repentina, siguió de cerca, su cara joven arrugada de preocupación que no entendía completamente, pero sentía por completo. «Voy contigo», anunció María, no pidiendo permiso, sino estableciendo hecho tan inmutable como gravedad. Si Elena y los niños están heridos, si necesitan ayuda... Ricardo asintió, entendiendo que tratar de dejar a María atrás sería tanto imposible como incorrecto. «Mateo, deberías quedarte aquí con...» «No», interrumpió el niño con firmeza inusual. «Somos familia. Las familias se apoyan cuando hay problemas.
Mirando la cara determinada de su hijo, Ricardo sintió oleada de orgullo mezclado con protección. Mateo tenía razón. Eran familia ahora, unidos por más que sangre o documentos legales, y las familias enfrentaban crisis juntas, aun cuando esas crisis pudieran romper sus corazones. El viaje a la Roma Norte pasó en silencio tenso, roto solo por las oraciones susurradas de María en español y las preguntas calladas de Mateo sobre seguridad de edificios y si todos estarían bien. Ricardo se encontró orando también, a Dios con quien no había hablado desde el funeral de Carmen, pidiendo no protección de su inversión inmobiliaria, sino seguridad de gente cuyos nombres no conocía, pero a quien María amaba, y por tanto le importaba también. La escena que los recibió en el edificio Rosales era caos orquestado por socorristas que claramente habían lidiado con este tipo de desastre antes. Camiones de bomberos forraban la calle, sus luces rojas pintando todo en resplandor apocalíptico. Barreras policiales mantenían multitudes de mirones a distancia segura, mientras paramédicos se movían eficientemente entre ambulancias y estación de triage establecida en la banqueta. El edificio mismo se veía herido pero no destruido. Ventanas voladas en los primeros 3 pisos, marcas de quemadura trepando la fachada de ladrillo como lágrimas negras, pero la estructura aún parada, aún salvable. María estaba fuera del auto antes de que hubiera parado completamente, sus ojos escaneando la multitud de residentes desplazados sentados en la banqueta al otro lado de la calle, envueltos en cobijas de Cruz Roja y usando expresiones de shock mezclado con gratitud de estar vivos. «¡Elena!», gritó, su voz cortando por el din de sirenas y cháter de radio. «Elena, ¿dónde estás?». Una mujer emergió de la multitud, llevando 3 niños pequeños de la mano. Elena Morales tenía 28 años, pero se veía mayor, gastada por el tipo de agotamiento que viene de trabajar 2 trabajos mientras cría niños sola en ciudad que parecía diseñada para aplastar gente como ella. Su pelo estaba chamuscado de un lado y tenía vendaje improvisado en el brazo derecho, pero estaba caminando y sus niños se agarraban de sus faldas como pajaritos. Entonces Ricardo supo que habían estado entre los afortunados. «¡María!», gritó Elena, y las primas se cayeron en brazos de cada una con el abrazo feroz de mujeres que habían aprendido a ser red de seguridad de cada una en mundo que no ofrecía garantías. Los niños, Isabela de 6 años, Carlos de 4 y bebé Sofía, apenas de 2, se presionaron contra las piernas de María, buscando consuelo de la mujer que llamaban tía, aunque solo era su prima segunda. Mateo, sin que se lo pidieran, se arrodilló al nivel de Carlos y comenzó a entretener al niño asustado con truco de cartas que María le había enseñado, usando el tipo de paciencia gentil que había aprendido viéndola cuidar a otros. «¿Están todos bien?», preguntó María, sus manos moviéndose sobre la cara y brazos de Elena, checando heridas que su prima pudiera estar escondiendo. «Estamos bien, estamos vivos», respondió Elena en inglés fuertemente acentuado, incluyendo a Ricardo y Mateo en su respuesta. La explosión pasó tan rápido. 1 minuto Isabela estaba haciendo tarea, el siguiente minuto el piso estaba temblando y las ventanas se estaban rompiendo apenas salimos. Ricardo se encontró dando paso al frente, impulsado por impulso que no podría haber explicado. Esta gente eran extraños para él en todo sentido práctico, pero eran familia de María, lo que significaba que eran parte de su familia ahora también. «¿Tienen a dónde ir esta noche?», preguntó Elena. «¿Familia? ¿Amigos?». La expresión de Elena se tensó con la vergüenza particular de gente que está acostumbrada a sobrevivir sola, pero se encuentra de repente dependiente de la caridad de otros. «Mi hermana en Xochimilco, tal vez, pero su lugar es tan pequeño, y con los niños», gesticuló sin poder, poco dispuesta a cargar a alguien, pero también realista sobre sus opciones. «La Cruz Roja, dicen que tienen albergues, pero…». El final no dicho de esa oración se colgó en el aire entre ellos. Elena había oído las historias, sabía lo que a veces pasaba a familias vulnerables en albergues de emergencia atestados. Dormiría en la calle antes de arriesgar la seguridad de sus niños. María ya estaba alcanzando su bolsa, probablemente para ofrecer el poco efectivo que cargaba, cuando Ricardo tomó decisión que lo sorprendió a todos, incluyéndose. «Se van a quedar con nosotros», dijo simplemente. «Todos ustedes, por el tiempo que necesiten».
La oferta era tan inesperada que hasta María lo miró en shock. Ricardo Herrera, el hombre que una vez la había despedido basado en acusaciones falsas, ahora estaba invitando a su prima desempleada e indocumentada y 3 niños pequeños a su mansión de Polanco sin vacilación o condiciones. «Señor Herrera», comenzó Elena, su voz pesada con la dignidad de alguien que nunca había pedido caridad y no quería empezar ahora. «Eso es muy amable, pero no podríamos imponernos en su familia así». «No se están imponiendo», respondió Ricardo mirando alrededor a los residentes desplazados, los trabajadores de emergencia, el caos controlado de gente cuyas vidas habían sido volteadas en cuestión de minutos. «La familia de María es nuestra familia. Mateo, díselos». Su hijo, aún agachado junto a Carlos de 4 años, levantó la vista con seriedad completa. «Tenemos montones de cuartos que nadie usa», dijo como si fuera obvio. «Y María hace los mejores hot cakes para desayuno. Podrías ayudarla en el jardín, y yo le podría enseñar a Carlos a tocar piano». La invitación simple de un niño cortó por todas las complicaciones adultas de orgullo y decoro. Elena miró a sus niños, cansados, asustados, sin hogar en instante, y después a la cara de María, que brilló de amor y esperanza y el alivio particular que viene cuando familia cuida de familia. «Por esta noche», dijo finalmente, «solo por esta noche, hasta que podamos hacer otros arreglos». Pero María y Ricardo intercambiaron miradas que dijeron que ambos entendían que solo por esta noche tenía manera de volverse por el tiempo que necesiten, cuando niños estaban involucrados y corazones ya estaban conectados. Mientras caminaron hacia el auto, Mateo ayudando a Carlos navegar alrededor de las mangueras de bomberos, mientras Isabela abrazaba a su hermanita, Ricardo se dio cuenta de que su definición de familia se había expandido otra vez, en el espacio de sola emergencia. Había comenzado con solo él y Mateo, agregado a María, y ahora incluía a Elena y sus niños, no por obligaciones legales o arreglos financieros, sino porque el amor tenía sus propias matemáticas, su propia manera de multiplicar y dividir, que no tenía nada que ver con relaciones de sangre o expectativas sociales. La integración de la familia de Elena al hogar Herrera pasó con naturalidad sorprendente, como río aceptando tributario y volviéndose más fuerte por la adición. Lo que Ricardo había esperado que fuera arreglo temporal durando pocos días, se estiró en semanas, después meses, mientras se hizo claro que el edificio Rosales necesitaría renovaciones extensas antes de que residentes pudieran regresar, y el departamento de una recámara de Elena había sido completamente destruido en la explosión, llevándose consigo las pocas posesiones que había logrado acumular en 3 años de sueño americano. Pero en lugar de sentirse cargado por la casa expandida, Ricardo se encontró energizado por el caos y risa que 3 niños pequeños trajeron a habitaciones que habían estado calladas demasiado tiempo. Isabela, de 6 años, era seria y estudiosa como Mateo había sido a esa edad, pero sin el peso de dolor que había hecho los años tempranos de Mateo tan sombríos. Se nombró tutora de español de Mateo, pacientemente corrigiendo su pronunciación mientras él la ayudaba con tarea de gramática inglesa. Carlos, de 4 años, era luz pura y movimiento, trepando muebles y haciendo preguntas sin fin, con la curiosidad sin miedo de alguien que nunca había aprendido que el mundo podía ser peligroso. Y bebé Sofía, no muy de 2, bamboleó por los pasillos de mármol de la mansión como si fuera dueña, balbuceando en la mezcla fluida de español e inglés que se había vuelto el idioma no oficial de la casa. María prosperó en su nuevo papel como puente entre 2 familias, aprendiendo a volverse una. Tradujo no solo idiomas, sino costumbres, explicando a Elena por qué Mateo necesitaba tiempo callado para practicar piano, ayudando a Isabel a entender que estaba bien usar la vajilla buena, porque don Ricardo quería que los niños se sintieran especiales, mediando las pequeñas colisiones culturales que ocurrían cuando diferentes maneras de vivir se intersectaron. Elena probó ser revelación. Enfrentada con la oportunidad de vivir sin la presión aplastante de renta y costos de guardería, floreció en alguien que Ricardo no había esperado. Súper inteligente, chistosa, profundamente conocedora de todo, desde reparación de autos hasta medicina herbal. Había dejado la secundaria en Guatemala para ayudar a mantener a su familia,
pero su inteligencia era del tipo que no podía ser contenido por educación formal. Podía arreglar la lavadora temperamental de la mansión con clip y intuición. Le enseñó a Mateo a trenzar pulseras de amistad que usaba orgullosamente a la escuela, y convirtió el balcón pequeño de la cocina en jardín de hierbas próspero que suplía cilantro fresco y orégano para su cocina increíble. Dentro de un mes, Elena había asumido calladamente responsabilidad por muchas de las necesidades prácticas de la casa que previamente habían requerido llamadas de servicio caras. Podía destapar drenajes, reparar aparatos pequeños, hasta solucionar problemas con la tecnología de casa inteligente que había confundido al personal anterior. Pero más que sus habilidades prácticas, Elena trajo perspectiva que gradualmente abrió los ojos de Ricardo a realidades que nunca había considerado, a pesar de vivir en la Ciudad de México toda su vida. A través de sus historias, compartidas durante comidas de la tarde, que habían evolucionado a conversaciones largas alrededor de la mesa de la cocina, él aprendió sobre la economía paralela de trabajadores indocumentados que mantenían la ciudad corriendo por pura determinación y ayuda mutua. Oyó sobre familias que vivían en departamentos atiborrados, trabajando múltiples trabajos sin beneficios o protección, mandando dinero de vuelta a parientes, mientras ahorraban cada peso hacia algún sueño distante de estabilidad. Elena habló de amigos que tenían maestrías de universidades en sus países de casa, pero limpiaban oficinas por salario mínimo, porque sus credenciales no eran reconocidas aquí, de niños brillantes que no podían aplicar para becas universitarias por su estatus migratorio, de gente que vivía en miedo constante de que encuentro solo con policía podía terminar en deportación y separación permanente de todo lo que habían construido. Estas ya no eran cuestiones de política abstractas, eran realidades humanas que tenían nombres y caras y se sentaban en su mesa preguntando a Mateo que pasara el arroz. Ricardo comenzó a entender que su riqueza había existido en burbuja, que lo había aislado no solo de preocupación financiera, sino de experiencias de la vasta mayoría de gente que compartía su ciudad. María había comenzado esa educación, pero Elena la completó, ayudándolo a ver cómo funcionaba privilegio no solo por lo que proveía, sino por lo que le permitía quedarse ignorante sobre. Los niños se adaptaron a sus nuevas circunstancias con la resistencia que niños poseen cuando adultos alrededor de ellos proyectan confianza y amor en lugar de ansiedad y resentimiento. Isabela hizo amigos en la escuela privada prestigiosa en que Ricardo la inscribió, rápidamente emergiendo como una de las mejores estudiantes en su grado, a pesar de haber empezado el año atrás en habilidades formales de inglés. Carlos prosperó en el preescolar Montessori que Mateo había atendido, su exuberancia natural canalizada a proyectos creativos que exhibía orgullosamente en el refrigerador junto a certificados de cuadro de honor de Mateo y programas de recital de piano. Bebé Sofía simplemente creció, como niños pequeños hacen, pero en ambiente rico de atención y estimulación y múltiples adultos que se deleitaban en cada palabra nueva y logro. Mateo, mientras tanto, se había vuelto niño completamente diferente del fantasma silencioso que una vez embrujó los pasillos de la mansión. A los 11, era confiado y extrovertido, igualmente cómodo cambiando entre inglés y español. En casa, tanto en el mundo de escuelas privadas y fondos fiduciarios, como en el mundo de amigos de Elena, que venían para cenas dominicales, que se estiraban a la tarde con música y historias, y niños quedándose dormidos en brazos de sus madres. Estaba aprendiendo que familia podía ser construida en lugar de solo heredada, que hogar era algo que construías con decisiones diarias en lugar de algo automáticamente conferido por genética o dinero. El niño que una vez había tenido miedo de hablar ahora servía como intérprete y embajador cultural, ayudando a amigos de escuela a entender por qué Isabela a veces traía tamales caseros para lunch en lugar de snacks comprados en tienda, enseñando a Carlos palabras inglesas por juegos que María le había enseñado, leyendo cuentos de antes de dormir a Sofía en ambos idiomas. Ricardo mirando a Mateo navegar entre mundos diferentes con tal facilidad y confianza, se dio cuenta de que su hijo estaba aprendiendo lecciones sobre empatía y adaptabilidad que ninguna escuela privada cara podía enseñar. Una noche de noviembre,
Mientras la primera nieve de la estación espolvoreó Chapultepec y la mansión brilló de calidez y sonidos de risa de niños, Ricardo se encontró en su estudio mirando no reportes bursátiles o resúmenes de inversión, sino folletos universitarios que Elena había estado secretamente coleccionando. Había pedido a María que la ayudara a entender el proceso de aplicación, soñando con algún día terminar su educación y tal vez volverse enfermera, pero creyendo que era imposible por su estatus migratorio y el costo de colegiatura. Jonathan pasó los folletos brillosos, pensando sobre el fondo fiduciario que había establecido para la educación de Mateo, millones de pesos sentados en cuentas, esperando que un niño los necesitara. Pensó sobre la mente rápida de Isabela y preguntas ansiosas, sobre la aptitud mecánica natural de Carlos, sobre la curiosidad brillante de Sofía. Pensó sobre la determinación de Elena y la sabiduría callada de María, y cómo ambas mujeres habían transformado su entendimiento de lo que significaba ser exitoso, lo que significaba ser rico, lo que significaba ser familia. Esa noche hizo varias llamadas telefónicas que habrían sorprendido a su yo viejo. Alcanzó a su abogado para explorar caminos legales para el estatus migratorio de Elena. Contactó al consejero financiero que manejaba el fondo fiduciario de Mateo para discutir expandir su alcance. Llamó al director de la escuela de Mateo para preguntar sobre sus programas de becas e iniciativas de diversidad. Y programó junta con su contador para discutir establecer nuevo tipo de fundación caritativa, una que no solo escribiera cheques a organizaciones no lucrativas establecidas, sino que directamente apoyara a individuos y familias que estaban trabajando hacia educación y estabilidad. Aún estaba operando desde posición de privilegio inmenso, aún usando riqueza para resolver problemas que no debían haber existido en primer lugar. Pero sus motivaciones se habían alejado de mantener su propia comodidad y hacia expandir oportunidades para gente que había aprendido a amar, gente que le había enseñado que generosidad no se trataba solo de dar dinero, sino de compartir vida, de hacer espacio en la mesa para voces que habían sido excluidas, de reconocer que inteligencia y valor existían en lugares que su visión del mundo vieja nunca había pensado mirar. Mientras se fue a la cama esa noche, Ricardo podía oír a Elena cantando suavemente a Sofía en español, la melodía flotando por los pasillos de la mansión que una vez había sido silenciosa como tumba. María estaba leyendo cuento de antes de dormir a Carlos, su voz gentil y paciente, mientras lo ayudaba a sonar palabras no familiares. Por el pasillo, Mateo estaba chateando por video con Isabela, ayudándola con problema de matemáticas, aunque se suponía que debía estar durmiendo. Los sonidos de familia llenaron espacios que dinero solo nunca había podido calentar. Su patrimonio neto había trepado pasando el umbral de $1 billón ese trimestre, haciéndolo uno de los hombres más ricos en la Ciudad de México, pero su fortuna verdadera era medida en risa e idiomas, en la confianza de niños que se sentían amados y apoyados, en los sueños siendo perseguidos por mujeres que habían recibido el espacio y recursos para descubrir su propio potencial. Para primavera, la Casa Herrera había encontrado su ritmo como familia extendida de elección, unida por algo más fuerte que documentos legales o conexiones biológicas. La mansión había sido transformada de monumento a soledad a ejemplo vivo de lo que América podía ser en su mejor, lugar donde gente de trasfondos y circunstancias diferentes vinieron juntos para crear algo mejor que lo que cualquiera de ellos podría haber construido solo. Mateo había crecido a joven hombre que se movía fácilmente entre mundos. Igualmente en casa, en eventos de escuela privada élite y en quinceañeras de amigas de Elena, fluido en los idiomas tanto de privilegio como de lucha. Isabela estaba prosperando académicamente, su inteligencia natural floreciendo bajo aliento de maestros que reconocieron su potencial y proporcionaron apoyo extra para ayudarla a tener éxito. Carlos había descubierto pasión por construir cosas, construyendo estructuras elaboradas de bloques y materiales reciclados que demostraron entendimiento intuitivo de principios de ingeniería que asombraron a sus maestros de preescolar. Pequeña Sofía estaba hablando en oraciones completas ahora, cambiando entre inglés y español tan eficientemente como Mateo lo hacía, y había desarrollado la confianza particular
que viene de ser bebé querida, de casa grande y amorosa. Elena se había inscrito en colegio comunitario, estudiando enfermería en clases nocturnas, mientras manejaba la casa durante el día. Arreglo que funcionó porque Ricardo había calladamente arreglado beca sustancial que cubría no solo colegiatura, sino cuidado de niños y costos de transportación. Estaba descubriendo que su sueño de ayudar a gente a sanar no era imposible después de todo, solo retrasado por circunstancias que estaban cambiando por persistencia y el apoyo de gente que creía en su potencial. María había evolucionado de empleada al centro emocional de sistema familiar complejo, la persona a quien todos se dirigían para consuelo, consejo y la sabiduría particular que viene de haber sobrevivido dificultad sin volverse amarga. Mediaba desacuerdos, celebraba logros y mantenía el balance delicado que permitió que 7 personas muy diferentes vivieran juntas en armonía. Su papel en la casa era imposible de definir en términos tradicionales. Parte figura materna, parte consejera, parte intérprete cultural, parte ángel guardián. La transformación de Ricardo fue tal vez la más dramática de todas. El hombre que una vez había medido su valor enteramente por métricas financieras, ahora evaluaba sus días basado en criterios diferentes. La risa de Mateo, las calificaciones de Isabella, las descripciones emocionadas de Carlos de sus últimos proyectos de construcción, los brazos de Sofía alcanzándolo cuando llegaba del trabajo, la confianza creciente de Elena mientras perseguía su educación, la satisfacción callada de María mientras veía la familia que había ayudado a crear florecer alrededor de ella. Su negocio continuó prosperando, pero había aprendido a estructurar su vida profesional alrededor de sus prioridades personales en lugar de al revés. Salía de la oficina temprano para obras de teatro de escuela y recitales de piano. Tomaba llamadas de conferencia desde las líneas laterales de juegos de fútbol y dejó claro a su personal que a menos que los mercados estuvieran literalmente colapsando, no debía ser molestado durante tiempo de cena familiar. Los cambios en la casa Herrera no habían pasado desapercibidos en su círculo social. Algunos de los amigos ricos de Ricardo lucharon por entender sus nuevos arreglos de vida, haciendo comentarios sobre casos de caridad y aprovecharse que revelaron más sobre sus propias limitaciones que sobre las dinámicas familiares que dijeron estar preocupados por. Pero otros habían comenzado a hacer preguntas serias sobre sus propias actividades filantrópicas, preguntándose si ellos también habían estado tratando generosidad como deducción de impuestos en lugar de compromiso genuino con la comunidad alrededor de ellos. Los niños se habían vuelto embajadores para manera diferente de pensar sobre familia y éxito. Los compañeros de clase de Mateo en su escuela privada élite habían sido inicialmente curiosos sobre sus huéspedes de casa, pero gradualmente vinieron a ver la presencia de Isabella como normal y hasta envidiable. Era chistosa e inteligente y buena en fútbol, y tenerla alrededor hizo a Mateo más interesante, más mundano, menos privilegiado en el sentido estrecho, que a veces podía hacer que niños ricos aparecieran trágicos a pesar de sus ventajas. Isabella, mientras tanto, se había vuelto algo de celebridad en su escuela por traer los mejores lunches caseros, cortesía de la cocina increíble de Elena, y por ser capaz de traducir entre español e inglés con el tipo de fluidez que impresionó tanto maestros como compañeros de clase. También había emergido como defensora feroz para otros niños inmigrantes en su clase, usando la confianza que venía de sentirse segura en su propia situación para ayudar a otros navegar los desafíos particulares de ser nuevos a escuelas americanas y costumbres. La casa operaba en principios que habían evolucionado orgánicamente en lugar de ser impuestos desde arriba. Tareas eran compartidas basadas en habilidad y disponibilidad en lugar de edad o estatus. Mateo ayudaba con lavandería y lavar trastes. Isabella ponía mesas y organizaba juguetes. Carlos alimentaba mascotas y regaba plantas. Elena mantenía aparatos y manejaba horarios. María cocinaba y proporcionaba apoyo emocional. Ricardo manejaba finanzas y asuntos legales. Hasta Sofía tenía su papel, proporcionando entretenimiento y afecto que mantuvo los ánimos de todos durante tiempos estresantes. Juntas familiares,
Pasaron alrededor de la mesa de la cocina cada domingo por la noche, donde todos, desde Mateo de 11 años hasta Sofía de 2, tenían voz en hacer decisiones sobre reglas de casa, planes de vacaciones y cualquier problema que necesitaba atención colectiva. Estas juntas fueron conducidas en inglés y español, con traducción paciente para cualquiera que necesitara clarificación, y se habían vuelto modelo de toma de decisión democrática que impresionó a los pocos forasteros que fueron invitados a observar. Pero tal vez el aspecto más notable de su vida juntos era qué tan normal se había vuelto. Visitantes que llegaron esperando encontrar cuento de hadas o experimento sociológico, en cambio descubrieron familia regular lidiando con problemas regulares, luchas de tarea y batallas de hora de dormir, desacuerdos sobre tareas y tiempo de pantalla, la logística de llevar múltiples niños a diferentes actividades a tiempo. La riqueza que una vez había aislado a la familia Herrera de conexión humana auténtica, ahora sirvió como fundación para algo mucho más valioso, demostración de que amor se multiplicaba en lugar de dividirse cuando era compartido generosamente, que familias podían ser construidas por elección y compromiso en lugar de solo biología, que la promesa de oportunidad para todos de América podía ser más que solo palabras en monumento cuando gente decidió hacerlo real en sus propias vidas. Una noche de junio, mientras se sentaron en el jardín viendo luciérnagas comenzar a parpadear entre las rosas que Elena había enseñado a Mateo a podar, Ricardo se encontró pensando sobre la entrevista que había dado esa semana a periodista escribiendo sobre filantropía innovativa. La reportera había estado particularmente interesada en lo que llamó su acercamiento no convencional a riqueza familiar, tratando de entender cómo millonario de Wall Street había terminado compartiendo su hogar con inmigrantes indocumentados y tratando su antigua ama de casa como socia igual en decisiones de crianza de niños. No es no convencional, le había dicho finalmente. Es solo humano. Lo no convencional era vivir en aislamiento, midiendo éxito solo por funcionamiento de portafolio, tratando gente como proveedores de servicio intercambiables en lugar de seres humanos individuales con sus propios sueños y luchas y sabiduría que compartir. Esto había gesticulado alrededor de la mansión donde condujeron la entrevista, donde arte de niños colgó en paredes junto a pinturas originales que valían más que las casas de la mayoría de la gente, donde español e inglés se mezclaron en conversaciones sobre tarea y planificación de carrera y aventuras de fin de semana. Esto es como se supone que se ve familia cuando dejas que amor tome las decisiones en lugar de miedo. Ahora, viendo a María ayudar a Sofía a perseguir luciérnagas, mientras Mateo e Isabela practicaron dueto de piano, y Elena interrogó a Carlos sobre sus colores en ambos idiomas, Ricardo sintió la satisfacción profunda que viene no de acumular riqueza, sino de construir algo significativo con los recursos a tu disposición. Su patrimonio neto había cruzado el umbral de $1.000.000 ese trimestre, haciéndolo uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México. Pero su fortuna verdadera era medida en risa e idiomas, en la confianza de niños que se sintieron amados y apoyados, en los sueños siendo perseguidos por mujeres que habían recibido el espacio y recursos para descubrir su propio potencial. Las luciérnagas parpadearon como estrellitas diminutas caídas a tierra, y la música de piano de Mateo flotó por las ventanas abiertas, y la voz de canción de cuna de María se unió a la sinfonía de la noche, y Ricardo Herrera entendió que finalmente había aprendido la diferencia entre ser rico y ser wealthy. ¿Y tú, has trabajado alguna vez para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Has sido alguna vez la fuerza invisible manteniendo una familia junta, la que notó lo que nadie más vio, que se preocupó cuando nadie más se molestó? Tal vez estás escuchando esto mientras doblas la ropa de alguien más, o limpiando la cocina de alguien más, o cuidando los niños o padres ancianos de alguien más. Tal vez has sido pasada por alto, subestimada o injustamente culpada por cosas que no hiciste. Tal vez te has sentido como María, cargando el peso de las vidas de otras personas mientras tus propias luchas se mantuvieron invisibles. Quiero que sepas que tu trabajo importa, que el amor que viertes en tus tareas diarias no pasa desapercibido por el universo, aun cuando no es reconocido por la gente a quien sirves.
Tú eres la que sana, la pacificadora, la que mantiene familias juntas con fuerza callada y paciencia sin fin. Tus manos pueden estar ásperas del trabajo, tu espalda puede doler de horas largas, tu corazón puede a veces sentirse pesado por ser dado por hecho, pero eres guerrera de compasión, caballero en delantales y ropa de trabajo, ángel disfrazado como mujer ordinaria haciendo cosas extraordinarias. La historia de María es tu historia también. La dignidad que cargas, la gracia que muestras ante la injusticia, la manera en que sigues amando aún cuando el amor no es regresado, estos son superpoderes que los ricos no pueden comprar y los poderosos no pueden entender. Sanas el mundo, un acto pequeño de bondad a la vez, una comida bien hecha, una habitación limpiada, un niño consolado, un anciano confortado. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan, como María. Eres preciosa exactamente como eres, digna de respeto y amor y todas las cosas buenas que la vida tiene que ofrecer. Las familias a quienes sirves puede que no siempre vean tu valor, pero en algún lugar en sus corazones saben que sus vidas son mejores porque estás en ellas. Los niños crecen recordando tus canciones, tus historias, tus manos pacientes, enseñándoles a amarrarse los zapatos o ayudándolos con tarea. Los padres puede que no digan gracias lo suficiente, pero duermen mejor sabiendo que estás cuidando de lo que más importa. Tú eres la columna vertebral de familias, la fundación de hogares, el hilo invisible que mantiene todo junto. Tu historia importa también. Tal vez has sido la María en la vida de alguien más, trayendo sanación a través de tu presencia, tu paciencia, tu negativa a rendirte con gente cuando ellos se habían rendido consigo mismos. Tal vez has sido el Mateo, silencioso y retraído hasta que alguien vio más allá de tus muros protectores y te cantó de vuelta a la vida. Tal vez has sido el Ricardo, tan enfocado en medidas externas de éxito que casi te perdiste los tesoros verdaderos justo enfrente de ti. O tal vez has sido la Elena, trabajando múltiples trabajos y sacrificando tus propios sueños para proveer para gente que amas, preguntándote si alguien ve qué tan duro estás tratando, si tus esfuerzos tienen significado más allá de mera supervivencia. Cada papel en esta historia refleja aspecto diferente de experiencia humana, manera diferente en que nos conectamos y sanamos y crecemos juntos. La mujer que trabaja en la cocina de alguien más, mientras sueña con su propio restaurante, que habla múltiples idiomas fluidamente, pero es tratada como si fuera poco inteligente por su acento, que cría a los niños de otra gente con el mismo cuidado que da a los suyos. Ella es María, el niño que ha experimentado pérdida tan profunda que roba su voz, que necesita paciencia extraordinaria y amor incondicional para encontrar su camino de vuelta a confianza y alegría. Él es Mateo, la persona que ha sido tan exitosa en términos del mundo, que ha olvidado lo que realmente importa, que necesita ser enseñada por aquellos que consideró debajo de él que riqueza verdadera es medida en relaciones y bondad. Él es Ricardo, y la mujer que trabaja 3 trabajos para mantener su familia junta, que tiene talentos e inteligencia que el mundo se rehúsa a reconocer, que hace sacrificios imposibles verse sin esfuerzo, porque no tiene elección sino ser fuerte. Ella es Elena. Ella es cada mujer que ha cruzado fronteras, tomado riesgos, dejado todo lo familiar atrás en busca de algo mejor para sus niños. Estas historias se intersectan en vida real cada día, en hogares por todo México, donde gente de trasfondos y circunstancias diferentes aprende a volverse familia no porque comparten sangre, sino porque comparten compromiso, cuidado y el reconocimiento de que todos nos necesitamos para sobrevivir y prosperar. En casas donde niños hablan múltiples idiomas y adultos aprenden unos de otros por líneas de clase y cultura y estatus legal, donde riqueza es compartida no solo como caridad, sino como reconocimiento de humanidad común y destino interconectado. Tu presencia importa, tu trabajo tiene significado, tu amor crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver o medir. Los niños que cuidas cargarán tus canciones a sus propias familias. La gente anciana que cuidas recordará tu bondad en sus momentos finales. Las casas que limpias se vuelven hogares porque traes cuidado y atención al trabajo. No eres invisible, aun cuando te sientes no vista. No eres sin valor,
aun cuando estás mal pagada. No eres sin poder, aun cuando eres tratada como si tus opiniones no importaran. Eres la fundación sobre la cual las vidas de otra gente descansan seguramente. Comparte un momento cuando hiciste diferencia en la vida de alguien, o cuando alguien hizo diferencia en la tuya. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste en la fuerza callada de María y dignidad inquebrantable, deja un like y suscríbete para que este mensaje pueda alcanzar otra mujer que necesita oír que importa, que su trabajo tiene significado, que su amor no es desperdiciado. Tu historia merece ser oída. Tus luchas merecen ser reconocidas. Tus sueños merecen tener espacio para crecer. Tu amor merece ser regresado. Eres suficiente exactamente como eres, y el mundo es mejor porque estás en él.